Bienvenidos todos a Si lo crees, lo creas. Estamos muy contentos esta noche de estar con ustedes de nuevo. Estamos en una serie brutal. Estoy seguro que ustedes han estado pendientes de los últimos episodios que hemos sacado. La serie se llama Domina tu Industria, ¿ok? De esa serie hemos aprendido muchísimas cosas, tanto ustedes, me imagino, allá, como nosotros. Todos los días que estamos acá aprendemos del uno del otro, de las cosas que hacemos en nuestros día a día y cómo podemos mejorar, que yo creo que es la meta para todos, para cada uno de nosotros, es mejorar diariamente. Y hablando un poco de todo, estábamos teniendo una llamada los domingos, normalmente nos reunimos para hablar de qué temas vamos a hablar, de qué tipo de ideas podemos traer a la mesa, de cosas que nos pasan. Literal, este podcast es cosas que nos pasan todos los días, toda la vida nos han pasado muchas cosas y cómo podemos ponerlas, resumirlas y dárselas a ustedes para que las podamos usar todos como herramientas para el crecimiento, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de 3 temas muy importantes que yo creo que a veces los confundimos o los mezclamos, y esos temas son estar ocupado, ¿ok? ¿Cuál es el otro? Distraído. Estar distraído, ¿y el último? Productivo. Suenan muy parecidos entre comillas, pero en realidad es muy fácil confundirse con el uno o con el otro. Y yo creo que nos pasa todos los días. Entonces, vamos a empezar con el primero, y es estar ocupado o pretender estar ocupado, que yo creo que es el dilema en este caso. Entonces, Félix, ¿qué piensas tú de esa primera parte? Mira, Juan, cuando a veces pensamos en estar ocupado, lo primero que me viene a la mente a mí es más que nada estar llenando tu itinerario y tu calendario de cosas que en realidad no son de mucho valor. Me explico. Cuando a veces uno dice estoy ocupado, es voy a llenar ese vacío que tengo en mi calendario con cosas irrelevantes. Y escuchas mucho eso, lo escucho a diario y lo dice mucha gente, I'm busy, estoy ocupado. Y cuando miras su itinerario es como que, pero lo que tienes es un laundry list de cosas. Entonces, cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Entonces, eso es lo que yo me llevo de distraído. Y nada, escuchar también lo que Miguel quiere comentar acerca de esa parte de distraído, porque es algo que, perdón, de ocupado, queremos mejorarlo para llegar al punto de estar productivo. Total. Sí, 100%. Yo creo que es cuando digamos que uno comienza a ser emprendedor, ¿no? O maneja su propio tiempo, como decíamos en el último podcast, yo creo que tenemos todos un reto adicional, y es que generalmente cuando tenemos un 9 a 5 muchas veces llegamos y nos dicen qué hacer, cómo hacerlo, y digamos que las responsabilidades se vuelven un poquito más fáciles de manejar. Sin embargo, cuando nosotros saltamos a manejar nuestro propio tiempo, yo creo que mucha gente lo ve como, wow, qué oportunidad tan chévere porque yo quiero libertad de tiempo, ¿no? Pero lo que muchos no ven es que la libertad está al otro lado de la disciplina. Y se vuelve un reto porque uno, si no sabe manejar su tiempo, va a poner en riesgo su libertad financiera, que es lo que todos también estamos buscando, no solo libertad de tiempo, sino libertad financiera. Entonces, especialmente yo creo que podemos también dar muchos ejemplos porque estar ocupado es fácil. Yo creo que todos podemos estar ocupados. Lo que realmente nos tenemos que preguntar es en qué estamos ocupados, porque yo no necesariamente creo que estar ocupado esté malo si uno está ocupado con las cosas correctas. Entonces, una de las habilidades que yo he visto en los emprendedores que más admiro es la habilidad de, aunque hay muchas cosas pasando alrededor de uno, porque literalmente cuando uno es emprendedor, ustedes son la cabeza de finanzas, ustedes son la cabeza de reclutamiento, ustedes son la cabeza de ventas, ustedes son la cabeza de operaciones, ustedes son la cabeza de media, ustedes todos son la cabeza, pero si hacen todo al mismo tiempo, como Félix decía, no terminan haciendo nada. Entonces, en este podcast algo de lo que queremos hablar es cómo ustedes pueden definir las prioridades, y cuando decidan en qué invertir su tiempo, que su tiempo sea invertido en las cosas que realmente van a mover ese termómetro que les va a ayudar a llegar a donde quieran. Total. Yo creo que, como lo dijiste, ser ocupado no está mal. La pregunta sería en qué estás ocupado, qué estás haciendo todos los días. Pero más que todo es estar ocupado tampoco va relacionado pues directamente con ser efectivo o ser productivo. ¿Ok? Yo creo que muchos nos confundimos con ese tema porque queremos estar ocupados y pensamos que tener nuestros calendarios llenos, que está bien,
O sea, tener un calendario está bien. Pensar en un calendario está bien, pero en qué estás usando ese calendario es lo más importante. Entonces, estar ocupado no va directamente relacionado con ser efectivo, y eso es muy importante que lo tengamos claro en nuestras industrias, ¿ok? Entonces, a mí me ha pasado muchos tiempos que he estado ocupado en cosas que no debo estar ocupado, ¿ok? Y me doy cuenta, ¿por qué? Porque miro hacia atrás y veo cuál es mi meta, a qué estoy tratando de hacer, a dónde voy a llegar. Entonces vamos otra vez al principio de lo que siempre hemos hablado, que es la claridad. Si no tenemos claridad de nuestra meta, no sabemos lo que vamos a hacer y por ende vamos a estar ocupados con cosas incorrectas. Entonces, ese estar ocupado es muy importante. A mí me ha pasado en mi industria, con muchos de las personas con las que trabajo, creamos una, ¿cómo se dice cuando uno crea una letra? Con letras, no, como digamos un Acrónimo. Un acrónimo. Digamos que es acrónimo. Si estamos incorrectos, ustedes nos podrían corregir, nos corrigen por favor, pero sí, creamos un acrónimo que es IPA. Entonces, en inglés es Income Producing Activities. Lo creamos porque nos hallamos los líderes de la empresa entrenando repetitivamente sobre lo mismo, y cuando tú empiezas a liderar gente, lo primero que te van a decir es a la defensiva, pero ¿cómo así si yo estoy ocupado? Pero ¿cómo así si yo mantengo haciendo todo lo que debo hacer? Entonces toca preguntarles, ¿y qué es lo que están haciendo? No, estoy mandando correos, estoy editando videos, o estoy viendo videos para aprender sobre real estate. Y ojo, ninguna de esas cosas está mala, pero ¿a qué horas estás haciendo eso y qué podrías estar haciendo en vez de eso que te pueda traer el siguiente negocio? Es la pregunta en mi caso que yo me hago y que le hago a las personas que trabajan conmigo es, tu tiempo vale oro. Y tienes que aprender a saber cuándo delegar y cuándo estás preparado para hacerlo. No quiere decir que no vayas a hacer nada, delega todo y simplemente enfócate en vender, entre comillas, sino es entender en qué consiste vender, entender en qué consiste tu tiempo y cómo puedes hacer mejor el uso de él. Entonces, por eso creamos ese IPA y llenamos siempre nuestros días con Income Producing Activities. Las actividades que no produzcan income en mi empresa no deben hacerse en el día a día, del 8 al 6, porque en ese momento es donde brillamos. Si quieres aprender cosas, si quieres hacer cosas aparte, hazlas o más temprano o en la noche, para que no afecten tu productividad. Y ahí paro yo con lo de estar ocupado. Hay una parte que yo siempre he tenido, por decirlo así, un cierto nivel de obsesión con la gente que es el 1% del mundo. Me explico, gente exitosa que ha dominado su industria, válgame la redundancia de nuestra serie, y me he percatado y he aprendido de que esta gente se enfoca en solo una cosa, me explico. Las veces que yo he estado más ocupado son las veces que he estado menos enfocado. Por ejemplo, quiero ser agente de seguro, quiero aprender un poco de real estate, quiero aprender un poco de la industria solar, quiero estar en este lugar. Entonces es como que, Félix, te tienes que decidir, enfócate en una cosa y una vez maximices esa cosa, que es para ser productivo, que vamos a tocar ese tema pronto, entonces explora otras áreas de tu vida. Pero si estás dándole 10% aquí, 10% allá, 15% allá, no le estás dando tu 100% solo a una cosa. Entonces muchas veces nos complicamos la vida de más porque tenemos nuevamente una lista de 40 cosas que hacer al día y no las logramos al final del día y nos sentimos mal con nosotros mismos. O sea, nosotros le queremos dejar saber a la gente que empiecen con cosas simples y enfócate en solo una cosa. Y una vez te enfocas en solo una cosa, empiezas a dominar más tu tiempo. Porque aquí todos tenemos 24 horas al día, perdón. 24. Hay gente que pues las exprime de otra manera y a veces le saca 36, 40 y dices, pero ¿cómo le sacan 40, 36? Ese es otro tema de que podemos hablar. Pero todos tenemos 24 horas. Entonces, ¿cómo gente logra o tiene cosas diferentes cuando todos tenemos las mismas horas y los mismos minutos? Sí, yo creo que este tema es muy interesante porque lo que ustedes decían, incluso nosotros en nuestra empresa tenemos un libro del mes todos los meses y tenemos un grupo de lectura, y el libro de este mes es un libro que impactó mi vida profundamente y se llama The One Thing.
es decir, solo una cosa. Y está relacionado con lo que hablaba Félix, y yo creo que mi carrera ha sido un ejemplo perfecto, porque yo antes de empezar en la industria solar había hecho muchas cosas. Yo tuve mi real estate license, tuve mi insurance license, hice network marketing, hice Amazon Automation Stores, hice trading, o sea, lo que ustedes se pueden imaginar, yo lo intenté. Y era bueno en muchas cosas, pero no era excelente en nada. Entonces ahí es cuando uno comienza una de las mentiras más grandes que yo creo que le han contado a las personas que están empezando en negocios es que los millonarios tienen 7 diferentes streams of income, que básicamente tienen 7 maneras diferentes de hacer dinero, pero lo que no les dicen es que no se hicieron millonarios con 7 maneras diferentes. Ellos tienen 7 maneras de hacer dinero después de hacerse millonarios. Porque yo creo firmemente que la manera como uno llega a ser millonario es, ustedes se enfocan en una cosa y llegan al 1% de esa industria y, como dice Félix, dominan su industria, hacen mucho dinero porque se convirtieron lo suficientemente valiosos en esa industria para merecer tener ese dinero, y una vez tengan dinero lo comienzan a diversificar. No creo que una persona que esté empezando haga 7 cosas diferentes y pueda ser millonario consistentemente a largo plazo en 7 cosas diferentes al mismo tiempo, porque están compitiendo con personas que están enfocadas 100% en solo una cosa. Entonces yo creo que la importancia del enfoque, si ustedes, por ejemplo, miran a Bill Gates y a Warren Buffett, que eran muy amigos, a mí siempre me gusta contar esta historia porque había una entrevista, ellos le hicieron una entrevista y les preguntaron, bueno, en una palabra definan cuál ha sido la clave de su éxito. Y ninguno sabía lo que el otro iba a responder, y los dos respondieron la misma palabra. Enfoque. Enfoque, 100%. 2 de las personas más ricas de la historia respondieron la misma palabra, y no es curiosidad. Cuando ustedes ven a una persona exitosa, muchas veces se dan cuenta que los caminos son diferentes, pero los conceptos son los mismos. Y ustedes ven el enfoque y ustedes generalmente ven cómo manejan su tiempo de una muy buena manera. Porque si ustedes no manejan su tiempo, el tiempo los va a manejar a ustedes, porque nunca va a parar. Y ustedes siempre pueden hacer más dinero, pero nunca más tiempo. Entonces, hay un ejercicio que a mí siempre me gusta hacer con mi gente, y lo vamos a hacer. Y es En vivo y en directo. Estamos preparados para esto. van a sacar su celular, todos van a sacar su celular y van a escribir en la calculadora, vayan a la calculadora, van a escribir su meta financiera en un año. Y es obviamente personal, y ustedes también lo van a hacer, lo que están escuchando eso. Escriban en su calculadora su meta financiera. Ahora van a coger ese número y lo van a dividir en 2000. ¿Y qué creen que es el resultado de ese número? Tiempo, horas dedicadas a lograr esa meta. Ok. ¿Segundos? ¿Minutos? Segundos o minutos. Ok, eso es lo que debe valer una hora de su tiempo para llegar a su meta. Una persona normalmente, una persona normalmente realmente trabajan, si ustedes se ponen a contar, generalmente 50 semanas al año, son 2000 horas, que yo probablemente trabajo más, nosotros también, pero normalmente una persona en promedio trabaja 2000 horas en un año. Y si ustedes cogen la meta financiera, y esto es lo que yo quiero que ustedes hagan y que siempre piensen cuando están manejando su tiempo, y es lo que Juan les está diciendo de Income Producing Activities. Imagínense que ustedes empiezan 2024 y automáticamente su meta financiera está depositada en su cuenta de banco. Imagínenselo. O sea, ya les depositaron lo que querían hacer en un año en su cuenta de banco, pero hay un catch. Y el secreto de esto es que cada vez que ustedes hagan una actividad que vale menos de lo que debería valer una hora de su tiempo, les van a quitar esa misma cantidad que vieron en su celular. Wow. Y la pregunta es, a final de año, ¿cuánto tendría esa cuenta? Entonces, yo creo que es una reflexión importante, y ahí es donde comienza el concepto de delegar para elevar. Y es que uno muchas veces tiene que estar dispuesto a delegar cosas que valen menos de lo que su tiempo vale para poder elevarse a su máximo potencial y realmente convertirse y dar el tiempo el valor que le deben dar. Y a mí me ha traído peleas en mi vida. Yo creo que mucha gente, literalmente, no es que yo me crea mejor, sino es como
yo no puedo estar haciendo en mi día de trabajo cosas que en mi mente son pequeñas. Es decir, yo no puedo ir a lavar mi carro, yo no puedo ir a ponerle gasolina, yo no puedo ir a cambiarle el aceite, yo no puedo hacer muchas cosas de la oficina porque puedo, y hay gente que dice que no soy humilde por eso, pero es como, miren, si yo no pago para que alguien más haga esto, yo le estoy haciendo un disservice a todas las personas que trabajan conmigo, porque voy a ocupar mi tiempo en cosas que muchas otras personas podrían hacer en vez de ocuparlo en lo que realmente soy valioso y en lo que nos puede llevar al siguiente nivel. Entonces, probablemente se van a encontrar con situaciones cuando sean tan consistentes y tan importantes, dándole tanta importancia a su tiempo, pero eso es como mi concepto del manejo y el valor. Total, yo creo que todo se basa en el manejo de nuestro tiempo y en el valor que nos damos a nosotros mismos y entender en realidad qué es lo que queremos hacer. Es tan simple como entender en realidad esa meta, dividir esa meta, estructurar esa meta desde el principio y en realidad entender en qué deberían basarse tus días para poder llegar a esa meta. Y si tus días no están yendo hacia eso, entonces las actividades que no tengan que ver con eso, debes ponerlas en diferentes horas o en diferentes tiempos. De eso se trata y a veces suena tan sencillo, pero muchas veces como siempre lo hacemos con el Vision Board, cuando pensamos en ese mapa de sueños, ponemos un sueño, pero nunca lo vivimos en qué se siente hacerlo y cómo lo vamos a hacer y cómo llego hasta allá. Simplemente lo hacemos tan bonito, como me voy de crucero o lo que sea que nos pongamos en ese mapa de sueños, porque todos tenemos unos sueños diferentes, pero nunca ponemos en práctica qué debemos hacer para poder llegar allá, cuánto cuesta ese crucero, cuánto tengo que hacer entonces para llegar a ese crucero. O sea, en este caso estoy dando un ejemplo sencillo, pero con nuestras metas reales e importantes debemos ser así, ponemos la meta y un plan a seguir, de eso se trata. Y algo que yo quería tocar también, que es como uno de mis puntos ciegos, siendo tan estricto con mi tiempo, es que yo he sido tan estricto con esto en mi vida que yo sé que me ha llevado a ser tan exitoso, pero también o sea, he llevado esa mentalidad a mi familia y me ha costado mucho y en muchos puntos también como que me he arrepentido no sé, hacerle un favor a mi mamá, por ejemplo, y no lo hago porque prefiero delegarlo, porque no puedo ocupar mi tiempo en eso y realmente hay cosas que no tienen valor, ¿me entienden? Hay cosas que ustedes no le pueden poner una figura financiera a los detalles de amor que ustedes pueden hacer por personas que aman, entonces llévenlo como mejor puedan a su vida profesional, pero también entiendan que hay actos de servicio, que es una manera de demostrar amor, es una de las 5 lenguajes del amor, que en cierto punto son importantes hacerlos. Y se los digo porque es algo en lo que he fallado y que he aprendido porque fallé y no quiero que les pase lo mismo. Total, full. Y pueden ver algo que admiro mucho, ¿verdad? De Juan, de Miguel, más que nada la parte de también admitir y reconocer cuando maximizas tu tiempo y tu hora y también decir, wow, también tengo una oportunidad de que sí las he maximizado, sí estoy logrando mi sueño, pero hay otras áreas de mi vida que puedo servir mejor en cuestión de cómo implemento y cómo invierto mi tiempo. Entonces eso es algo que quiero que vean y denle rewind, como uno dice, esa parte, porque tienes que reconocer cuando no estás bien y tienes que saber que aunque ciertas cosas te estén trabajando en un aspecto de tu vida profesional, en tu carrera, en los deportes, pues hay otras áreas que a veces se perjudican y es ese, yo no diría que es un balance porque eso de balance para mí es una falacia en el sentido de que a veces eres como un malabarista que estás malabareando muchas cosas y en diferentes capítulos de tu vida. Hay veces en capítulos de tu vida que para lograr tus sueños requiere que por cierto tiempo tú estés enfocado en eso, porque eventualmente la gente que está a tu lado van a terminar beneficiándose de eso. Yo creo que en ese tema lo más importante, y es algo que hablamos en un podcast hace tiempo, es la alineación. Tenemos que saber dónde estamos alineados y estar bien alineados con muchos sentidos de nuestra vida y no simplemente en lo laboral, ¿no? Entonces, para saltar de una vez al otro tema, es distraído. Yo creo que esa es un poco más sencilla de hablarla, porque estar ocupado suena como algo bueno, pero también puede ser algo malo. Entonces, por eso hablamos bastante de eso, porque queremos que lo hagan de la mejor manera. Pero estar distraído es algo que nos pasa a todos, ¿verdad? Y cómo podemos caer en eso y cómo podemos salir de la distracción. Entonces yo creo que cuando yo pienso en distraído, pienso en lo opuesto a enfoque, ¿verdad? Pero a veces podemos estar enfocados en lo que no es. Entonces, ¿cómo podemos
jugar con esa tabla para entender en realidad qué es lo que debemos hacer y cómo no podemos distraernos. Yo creo que todos somos seres humanos, todos somos de carne, todos somos de hueso y todos tenemos diferentes cosas que nos gustan hacer, que nos pueden llegar a distraer de nuestras metas. Entonces, para todos, teniendo empresa, teniendo trabajo, es muy fácil coger el teléfono y empezar a ver otras cosas, distraerte cuando tienes que hacer un trabajo, por decirlo así. Entonces, ¿cómo podemos llegar a implementar cosas en nuestras vidas, diferentes rutinas en nuestras vidas que nos puedan hacer más fuertes en ese tipo de caídas como tenemos todos como seres humanos? Yo creo que una que es muy importante podría ser leer, la cual yo tengo que hacer más y lo admito, pero cuando lo he hecho he aprendido disciplina en darme una pausa y entender que puedo hacer algo y que puedo terminarlo y que puedo concluir con un libro, por decirlo así. Y también he leído que te ayuda mucho a la concentración. Si entre más lees, más te puedes concentrar. Entonces, cuando haces algo, te enfocas más y empiezas a producirlo mucho mejor. Entonces, yo creo que la lectura es una forma de pelear las distracciones, pero lo más importante yo creo que es lo que hemos dicho siempre y lo dijiste al principio, cuando todo es prioridad, nada es prioridad, y entender cuáles son tus prioridades y si cabe una distracción en esa prioridad o no, y ser muy sincero con uno mismo y saber cuando estamos distraídos y saber qué debemos hacer. O sea, si sabes que te encanta McDonald's, pues no pases más por enfrente de un McDonald's, ¿no? Es cómo podemos salir de esa distracción sin necesidad, obviamente, de cambiar toda nuestra vida. Hay algo que acabas de decir, Juan, que quiero elaborar. Diseña tu ambiente para minimizar esas distracciones. Porque o sea, es bien simple que te pueden decir a ti, no, yo no tengo distracciones, no hay distracciones. Eso es mentira. Todo el mundo, como acabas de decir, va a tener sus distracciones. Sin embargo, la gente que domina su industria, nuevamente, es la gente que crea y diseña ese ambiente para minimizar las distracciones. Ejemplo simple, voy a dar 3 ejemplos. 1, cuando estamos leyendo, tenemos el teléfono al lado de nosotros, pues yo básicamente le estoy diciendo al teléfono, estoy esperando un texto tuyo, o estoy esperando ver que salga algo en Instagram. Pues no, do not disturb, o escondo el teléfono en otra parte. Ejemplo número 2 en distracción, que para mí esta es la más importante. Las distracciones vienen principalmente de tu mente, en mi opinión. Me explico. Yo defino distracciones como tentaciones. En el sentido de que muchas veces cuando tú estás enfocado en algo específico, te van a venir esas distracciones, te van a venir esas tentaciones, como quieras llamarlas y definirlas, y la gente más exitosa es la que se pone firme y dice, no, porque yo me acuerdo de mi enfoque que me prometí que iba a hacer o que iba a lograr, y esto me está alejando de lo que yo me dije a mí mismo que yo iba a cumplir. Y la 3, que para mí es bien importante, es que cuando empiezas tu día y te levantaste y vas al azar. Entonces, me explico, te levantaste, no te dio tiempo a hacer desayuno, no te dio tiempo a hacer tu oración, pues ya estás diseñando un ambiente de que no te estás preparando para el día antes. ¿Por qué no empiezas preparándote la noche antes? Y esas distracciones las vas a ir minimizando. Esos son 3 puntos que me han trabajado a mí, hay muchísimos, y es algo que tenemos mucho en práctica. Y Miguel va a decir algo. Yo estoy de acuerdo con eso, y es algo que incluso iba a comentar. Yo creo que todo lo que ustedes le dicen que sí, le dicen que no a algo más, y todo lo que dicen que no, le dicen que sí a algo más. Porque el tiempo es limitado, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que una de las cosas que también me ha ayudado a estar menos distraído es estar bien con decir que no. A veces yo creo que muchas veces tenemos como esa responsabilidad social o como esa presión de que a muchas cosas les tenemos que decir que sí. Pero cuando ustedes comienzan a decir que no a las cosas porque otras cosas son su prioridad, obviamente debe haber una visión, y algo que decía Juan es la alineación, y yo creo que cuando ustedes realmente hablan con las personas que son importantes para ustedes, que los quieren ver bien, los quieren ver ganar, y esas personas entienden lo grande que es su visión, ellos van a comenzar a entender también cómo ustedes manejan su tiempo, y no los van a juzgar, sino los van a apoyar. Pero yo creo que el hecho de saber a qué decirle que sí, a qué decirle que no, y a quién decirle que sí, a quién decirle que no, porque al final del día ustedes se convierten en las personas que se rodean también, es muy importante. Y algo que dijo Félix,
me parece muy, muy, muy importante ya para entrar al tema de cómo ser productivo y maximizar tu tiempo, y es la importancia de planear. Y nosotros siempre hemos dicho en podcasts anteriores que si tú fallas planeando, estás planeando para fallar. Y hay dos maneras de vivir la vida, una es en defensiva y otra es en ofensiva. Y yo creo en vivir la vida en ofensiva siempre, yo creo vivir en una vida proactiva y no reactiva. Y la manera como se hace eso es, yo termino antes de que empiezo. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Antes de que mi día empiece ya está terminado en mi mente. ¿Por qué? Porque he puesto tiempo, energía y esfuerzo planeando lo que va a pasar con mi tiempo hora a hora, literalmente. Ahora, eso no significa que no va a ser flexible y no me va a adaptar a las circunstancias del día. Significa que mientras los demás piensan qué hacer, yo estoy tomando acción, y es lo que realmente les da esa ventaja competitiva. Entonces, algo que yo hago para planear mi semana es que hago Sunday Planning. Nosotros hemos hecho un episodio completo de Sunday Planning en el podcast, lo pueden buscar en nuestros podcasts anteriores, y eso me ayuda a planear mi semana. Pero una de las claves que yo tengo es que yo no solo creo en las rutinas de la mañana, sí son extremadamente importantes y también lo hago, pero también creo en la rutina de la noche. Ustedes como hagan su rutina de la noche va a depender su rutina de la mañana. Entonces, parte de la rutina de la noche mía es visualizar muchas veces, afirmar muchas veces y también planear mi día siguiente. Yo veo mi calendario, esa es otra cosa, todo lo que está en mi calendario pasa, lo que no está en mi calendario no pasa. Y yo planeo hora por hora mi día y las intenciones que tengo. Y algo muy importante, muchachos, es que hay algo que se llama la regla de Pareto y dice el 80-20. Si ustedes tienen 100 cosas que hacer, el 80% de los resultados viene del top 20% de las cosas que tengan que hacer. Entonces es cómo ustedes tienen la habilidad de decir, Andy Frisella dice mucho esto, si yo hago estas 4 cosas mañana, gano mi vida. Definan qué son esas 3 a 5 cosas que si ustedes hacen mañana van a ganar su día. Si ganan consistentemente sus días, ganan semanas, ganan meses, ganan años y en general ganan la vida. Entonces, planeen sus días antes de que empiecen y definan cuáles son esas 3 a 5 prioridades que si hacen, ganan su día, y eso les va a quitar mucho estrés de la mente. Y ya para dejarles lo último, yo uso algo también en el día a día, en las distracciones menores, por ejemplo, cuando estoy leyendo o necesito estar enfocado, algo que se llama Pomodoro Timer, es decir, hay una técnica que se llama Pomodoro, ustedes lo pueden buscar online, y el concepto dice 25-5, a lo que me refiero es 25 minutos totalmente enfocados, no pueden responder llamadas, no pueden tomar breaks, no pueden comer, no pueden hacer nada que no sea estar enfocado en esa actividad específica. Y hay un timer para eso online, es gratis, ustedes ponen 25, cuando 25 minutos pasen suena una alarma y tienen 5 minutos de break. En esos 5 minutos van a ir al baño, van a comer, van a responder sus llamadas, lo que necesiten hacer. Hacen eso 4 veces, 25-5, 25-5, 25-5, y después pueden tomar un break mucho más largo. Pero esa técnica tan pequeña ha aumentado mis niveles de productividad fácilmente de 30 a 50% en un día, porque realmente le doy intención al enfoque que debo tener y me convierto mucho más productivo. Total, total. Para que vayas y vas a decir algo, Juan, rápido, lo que quiero recalcar rápido aquí. Miguel dijo de 3 a 5 prioridades, no 15, 20, 25. Entonces, acuérdense de ese número nuevamente para tocar ese tema, de 3 a 5 prioridades. Si te ves que estás ya documentando más de 5, vuelve y visualiza otra vez esas prioridades, porque entonces vuelves otra vez al laundry list, como le decimos. Sí, yo en eso creo que estamos 100% en la misma página, porque pues, yo creo que debemos siempre tener una rutina tanto mañanera como en la noche, y debe estar en nuestros calendarios todos los días, y ya debe estar ahí, y son 5, 6, 7 cosas pequeñas que tenemos ahí que son muy importantes para nosotros poder empezar y ganar nuestros días. Ya obviamente llenamos nuestros días con diferentes otras cosas, pero totalmente el calendario debe estar completamente lleno y debe estar planeado desde el día anterior, y ya lo modificamos a medida que va pasando el tiempo. Por eso el Pomodoro me parece que es una técnica brutal, brutal, brutal. Y hablando de eso, entonces, en productividad, la productividad yo creo que se define en la medida de eficacia que tenemos cuando hacemos las cosas. O sea, cómo podemos tomar una medida de lo que estamos haciendo. Yo creo que se define la productividad, es qué tan eficaces somos al hacer algo. Eso es lo que en realidad nos va a
dar a entender qué tan productivos somos y cómo podemos medir eso, midiendo tiempo, recursos, podemos medir también obviamente nuestro conocimiento. Hay muchas formas de medir donde podemos ver qué tipo de productividad estamos teniendo todos los días. Y lo más importante ahí, la clave es la medida. Si no estamos midiendo, si no estamos documentando lo que estamos haciendo, nunca vamos a poder ser productivos, porque cómo te vas a dar cuenta cómo haces más. Entonces, digamos, cuando yo empecé el gym full, un tiempo que lo hice muy duro, la medida que pude haber crecido fue documentando lo que estaba haciendo. Yo sé que eso es importantísimo, porque cómo sabes que le vas a poner un plate más si no sabes el plate anterior que estabas haciendo y cuántos reps estás haciendo. Entonces yo creo que en todo en la vida se trata de documentación, implementación y obviamente multiplicación. Entonces de eso se trata, y yo creo que para poder ser productivos tenemos que hallar esa medida, tenemos que diferenciar la calidad de la cantidad. A veces no es cuánto haces, sino la calidad con que haces las cosas, y aprender en qué somos buenos, aprender en qué somos los mejores de lo que hacemos, para hacer más de eso y menos de lo otro, para poder aumentar nuestra productividad. Y yo creo que eso lo hemos hablado muchas veces, pero se trata siempre de alcanzar más con menos. Cuando yo pienso en ser productivo, es alcanzar más con menos, como dicen en inglés, think smarter, not harder, right? O work smarter, not harder. Trabajar con más inteligencia y no trabajar más duro. No se trata de que trabajar esté malo y esforzarse sea malo, porque siempre debemos esforzarnos, pero hay una medida que nos va a ayudar a poder hacer mucho más con menos. Y ahí es donde viene la delegación, la tecnología, la automatización de las cosas. Y yo creo que en esta temporada en la que estamos viviendo con un ChatGPT, con la inteligencia artificial, es donde más debemos implementar todas esas tecnologías para poder ser más productivos, pero tenemos que tener esa cierta medida para poder llegar a hacerlo, ¿no? Sí, es interesante, yo lo escribí aquí, porque nuevamente estamos hablando de domina tu industria, ¿no? Hablamos de domina tu industria, hablamos de sé tu mayor obra de arte, maximiza tu 9 a 5, ahora distraído, ocupado o productivo. Productivo es, vamos a decir, el tope. Y cuando pensamos en productivo, vamos a desglosar la palabra rápido, ¿verdad? Productivo. Pro es una 3 letras que vienen de crear, vienen de aumentar, vienen de multiplicar. Y algo que yo estaba buscando antes de venir aquí, para llegar al nivel productivo, y Miguel lo mencionó anteriormente, es compatible con una palabra latín que se llama decidere. ¿A dónde voy con esto? Decidere significa cut off, cortar. Así que nuevamente, cuando cortas todas tus distracciones, cuando cortas todo el tiempo que dices que estás ocupado, ahí te puedes ir acercando más a ese nivel de productividad y eficacia, como tú acabas de decir, y ser más efectivo. Entonces, una frase que quiero que se lleven es: subir la montaña es más fácil con solo lo esencial versus con todos los motetes, como nosotros decimos en Puerto Rico. ¿A qué voy? Si tú estás subiendo una montaña y tienes nuevamente miles de cosas, la montaña se te va a hacer difícil. Pero si tú estás subiendo la montaña y solo tienes lo esencial, agua y comida, la vas a subir más rápido y la vas a subir con más precisión. Y ese es el punto que quiero que se lleven a más que nada. A mantenerlo simple. Y lo más lindo de todo es que estás en control tú, no más nadie. Aquí no le puedes echar dedos a tu jefe, a mi líder, a la economía, no. Es tu tiempo y tú eres el que decides qué hacer con él. 100%. Y ya para cerrar, familia, yo creo que uno de los puntos importantes también es que nosotros no sabemos lo que no sabemos. Y a lo que me refiero con eso es que una de las cosas importantes para poder mejorar es entender que hay algo que se puede mejorar. Y eso se entiende traqueando su tiempo. Ustedes deben saber, y por eso es que Sunday Planning también es tan importante para mí, es realmente qué hice esta semana, cómo califico mi semana. Y algo que yo he usado que ha abierto mis ojos y mi perspectiva es que uno de mis mentores una vez me hizo realmente traquear mi tiempo hora por hora una semana completa. Y hay una aplicación que se llama A-Tracker, o sea, A y Tracker, en donde ustedes pagan el premium version y ustedes pueden poner todas las actividades que ustedes quieran y literalmente solo tienen que darle tap, o sea, ustedes presionan y comienza a traquear su tiempo y ustedes deben presionar otra vez para pararlo y ahí queda documentado qué hicieron y las actividades que hicieron. Entonces yo les voy a
En el video probablemente les voy a poder mostrar, pero lo vamos a subir también. Les voy a dar un ejemplo de, por ejemplo, cómo se vería, pero esta aplicación, lo chévere de esto es que les muestra completamente todo lo que ustedes hicieron y les da, digamos que mucho entendimiento de cómo pueden hacerlo mejor. Entonces es algo así en donde les dividen dónde está realmente yendo su tiempo y nosotros se los vamos a mostrar un poco mejor, pero ustedes pueden ver una rueda de análisis semanal en donde tantas horas fueron para este campo, tantas horas para este campo y tantas horas para el otro, y así ustedes pueden determinar, bueno, tengo que tomar, hay 5 decisiones que puedo tomar. Puedo continuar, puedo mejorar, puedo delegar, puedo automatizar o lo dejo de hacer. Son solo 5 decisiones que deben tomar. Y lo que decía Juan me parece que para cerrar es muy importante, y es que aprendamos a delegar nuestras debilidades y a doblar nuestras fortalezas. Entonces, si hay cosas que les quitan energía y que realmente alguien más podría hacer, y delegar es difícil, ¿no? Entonces, mi concepto de delegar es 80 también. Si alguien lo puede hacer 80% de bien a como yo lo hago, lo voy a delegar. Muchas veces como líderes tenemos la necesidad como de micromanejar y que todo sea perfecto y por eso no delegamos, pero hay que entender que muchas veces no lo van a hacer como tú lo vas a hacer, pero si lo pueden hacer 80% de como tú lo vas a hacer, es un nivel suficiente para poder delegar y tú enfocarte en el siguiente proyecto. Entonces, eso era lo que quería dejar para ya terminar. Eso es muy cierto, pero también sucede a veces que cuando delegamos estamos dando unas oportunidades para que las personas crezcan. Entonces, hay personas que lo van a hacer al 80%, pero hay personas que puede que lo hagan mejor que tú. Y al hacerlo así, le estás dando oportunidades de crear líderes, y ahí es donde te haces el mejor líder, que también hemos hablado antes. Entonces, nada, pensamos que esto nos puede ayudar a todos nosotros. Falta un episodio más de esta serie Domina tu Industria. No te lo puedes perder. Todos los jueves estamos saliendo para ustedes con estos episodios. Y ojo, que cuando se acabe la serie, ¿Qué viene? viene un temblorcito, viene algo muy bueno, algo que necesitamos, algo que hicimos, evaluamos, escribimos, y va a ser algo que yo creo que va a impactar mucho más de lo que estamos haciendo, y estamos muy contentos por eso. 100%. Familia, para cerrar, no se les olvide que uno de los favores más grandes que les vamos a pedir es que nosotros queremos seguirles compartiendo y queremos seguir impactando a muchas personas latinas que quieren crecer y que quieren realmente conquistar su industria y ser los mejores. Entonces, si hay algo que les dio valor en este podcast o en algún otro que hayan escuchado, por favor compártanlo a un amigo, a un familiar, a alguien que ustedes crean que pueden añadirle valor. Miren, John Maxwell hace algo todos los días. Él siempre aprende algo, reflexiona, escribe y comparte y después implementa. Si ustedes hacen esto con estos podcasts, les prometo que les va a cambiar la vida. Ustedes están aprendiendo, después reflexionen en lo que aprenden, escriban lo que aprenden, compartan lo que están aprendiendo y después tomen acción masiva, porque el conocimiento no es poder a menos de que sea Aplicado. exacto. Entonces, Aplicado. familia, un gusto estar con ustedes. Nos vemos en el próximo podcast y no se pueden perder lo que viene. Saludos. Saludos. Gracias.